Estamos terminando hoy el primer capítulo que cierra la primera sección del encargo de Timoteo, de Pablo a Timoteo, y vamos a estar leyendo versículo 3 al versículo 7 y luego vamos a saltar y leer el 18 al 20. Versículo 3 al 7 y luego 18 al 20 de primera de Timoteo capítulo 1. Y luego les pido si pueden orar juntos conmigo para que el Señor bendiga la palabra. Así que vamos a ir primero al texto. Y dice así la palabra del Señor, versículo 3. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Versículo 18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oramos juntos. Señor, venimos nuevamente delante de ti a pedirte tu bendición, pedirte que nos hables, pedirte que uses mi vida, Señor, para transmitir tu palabra y que, Señor, cada uno de nosotros podamos oír por medio de la fe, por la obra de tu Espíritu, lo que quieres hablarnos. Te rogamos esto en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Seguramente ustedes conocen el Titanic, ¿verdad? Un naufragio famoso que ocurrió el siglo pasado, en el que perdieron la vida 1.517 personas. Una de las cosas que con el correr del tiempo y los testimonios de los testigos oculares y personas que estaban ahí se fue descubriendo es que el capitán del barco en ciertas oportunidades desoyó las advertencias sobre masas de hielo flotando y no desvió su curso. Y que en el momento en que ya habían avistado el iceberg con el cual finalmente chocarían, hubo malas maniobras en cuanto a timonear la nave y finalmente naufragó. Nosotros hemos de recordar el Titanic como la nave más grande y más lujosa de su tiempo y llena de personajes muy conocidos y célebres, y por eso también ha sido tan recordado. El punto es que cuando un barco, sin importar cuán precioso, cuán grande sea, pierde su rumbo y se desvía, es poco probable que llegue a puerto seguro. Y es más probable que termine en lo que eso terminó, un naufragio. Porque las aguas son peligrosas, hay muchos icebergs, muchas masas grandes de hielo. Es necesario mantener el curso, y eso es el tema de lo que Pablo le quiere hablar a Timoteo en esta última parte del primer capítulo. La idea de que Timoteo nuevamente renueve su entendimiento de la tarea y la comisión que Pablo le había encomendado. No era momento de bajar un poco la guardia, era momento de estar firme. Por eso es que Pablo termina reintroduciendo la idea de la comisión. Por eso leímos del 3 al 7, porque ahí está la comisión que Timoteo debe llevar a cabo. Cuando Pablo le habla de esta comisión, le está refiriendo a lo que anteriormente le dijo.
Timoteo pelea la buena batalla, y ese es el título del sermón, pelea la buena batalla. Y lo que vamos a ver en estos versículos es algo sumamente importante, sumamente importante. Debemos, aquellos que somos hijos e hijas de Dios, debemos defender la verdad del Evangelio, pero atentos, debemos vivir la verdad del Evangelio. Debemos defender y vivir la verdad del Evangelio como dos caras de la misma moneda. Y ahora vamos a ver más a detalle qué queremos decir con eso. Porque si rechazamos hacerlo, si no escuchamos la advertencia, es posible terminar lejos y extraviados en el error. Cuando nos acercamos a textos como este, yo creo que deberíamos tener un entendimiento sobre algo que quizás muchas veces ignoramos. Y es la posibilidad de que nos extraviemos en el error. Uno va a pensar, bueno, a mí nunca me va a pasar eso. Está bien, pero las advertencias de la Escritura están ahí, porque eso es una posibilidad, es plausible, es una posibilidad, que al rechazar, defender y vivir el Evangelio, y ahora vamos a ver cómo es esto, al rechazar, defender y vivir el Evangelio, podemos estar desviándonos, extraviándonos y terminar lejos en el error, evidenciando que nunca hemos creído en verdad. Vamos a ver tres partes de este texto. Lo primero que vamos a ver es que debemos defender la verdad del Evangelio. Lo segundo que vamos a ver es que debemos vivir la verdad del Evangelio. Subrayen defender y subrayen vivir. Y lo tercero que debemos hacer, y también subrayamos, es considerar a los que rechazaron hacerlo. Considerar a los que rechazaron hacerlo. En esta sección lo que se retoma es la comisión apostólica que Pablo describe en el versículo 3. Pablo le había detallado a Timoteo lo que esperaba de él en Éfeso. Le había descrito la desviación de los falsos maestros, su mal uso de la ley y sobre todo le ejemplificó con su mismo testimonio, que es lo que vimos las semanas pasadas, el poder del mensaje del Evangelio para transformar a cualquier pecador. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es una verdad digna de ser defendida y vivida, aunque otros no lo hagan. Al terminar este primer capítulo que hoy finalizamos, la primera sección, Pablo vuelve a reintroducir y a confirmar nuevamente la comisión a Timoteo, la importancia de la tarea que él tiene y cómo llevar a cabo esa buena batalla, que es lo que vamos a ver, y qué pasa cuando uno rechaza pelear la buena batalla. Entonces veamos el primer punto, defender la verdad del Evangelio. Esta comisión te confío, es importante, en español nosotros tenemos diferentes palabras, pero esta palabra comisión es la misma que nosotros vemos en el versículo 3, donde dice que instruyeras a algunos. Esa es la instrucción, el mandato, la comisión. Lo que Pablo le había dicho a Timoteo que haga, ordenar, mandar, es un término militar, a algunos a que dejen de enseñar falsas doctrinas, nuevamente reintroducida, luego de explicar la importancia del Evangelio, y Pablo le dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo. Nuevamente, esta tarea, Timoteo, te estoy confiando, y es interesante ver nuevamente la idea de hijo Timoteo, ¿no? Es tanto para Timoteo una validación de quién es él y también para la iglesia una validación de la autoridad delegada que Timoteo tiene de Pablo. La comisión apostólica de Timoteo gira en torno a la doctrina, palabra que hemos venido escuchando mucho, que se está enseñando en la iglesia y la importancia que esta doctrina y esta enseñanza sea bíblicamente correcta. Bíblicamente correcta.
Pablo dejó a Timoteo para que vigilara, cuidara, protegiera, velara, porque haya una buena enseñanza en la iglesia de Éfeso, que gire en torno a lo que Cristo hizo para salvar a los pecadores. Ese mensaje del Evangelio había salvado a Pablo, salvó también a Timoteo y es la única esperanza de salvación para la iglesia en Éfeso, y no solo de salvación, sino de crecimiento en la fe. Pablo le había escrito a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, verso 15, lo siguiente: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hay una necesidad de que la iglesia local, y esto no está apuntado, Efesios, principalmente a ancianos, sino a todo el cuerpo, que hablando todo el cuerpo, la verdad en amor, creceremos todo el cuerpo a la imagen de Jesús. Si Timoteo no defiende el evangelio de los que se están desviando, no solo estos que se desvían terminarán naufragando en lo que respecta a la fe, sino todos los que se subieron a ese barco. Cuando nosotros pensamos en un barco y en un capitán que se desvía y pierde el rumbo, nosotros entendemos que no es solamente el capitán el que va a naufragar, es todos aquellos que le acompañen y le sigan. Cuando nosotros estamos navegando, es sumamente importante tener una buena dirección hacia dónde se va. Uno puede estar en un maravilloso barco como el Titanic, pero luego a mitad de camino, si se deja de guiar por mapas, si pierde la dirección, puede terminar en cualquier lugar naufragando en vez de llegar a un puerto seguro. Hermanos, hay una gran responsabilidad para los que enseñan la palabra de Dios en nuestra iglesia. Hay una gran responsabilidad. Y no solo va dirigido a los pastores, porque claramente esto es una epístola fundamentalmente pastoral, para líderes, para la iglesia, pero también es para todo aquel que enseña en cualquier momento la Escritura. Acá hay personas que enseñan, que predican, que enseñan en la escuela bíblica, que enseñan en los grupos de premembresía, que enseñan en grupos de discipulado de mujeres, de hombres, personas que tienen consejo con otros hermanos y hermanas que se juntan para discipulado. Hermanos, todos los que enseñan las Escrituras en cualquier contexto tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque cada vez que enseñan las Escrituras están avanzando el barco hacia una dirección. Y si esa dirección no es la verdad bíblica, entonces es imposible que se produzca el fruto que tiene la verdad bíblica. Si no hay evangelio, no hay salvación. Si no se aplica el evangelio, no hay santificación. Entonces necesitamos estar todos velando y ser responsables de cómo utilizamos la palabra de Dios en el contexto en que estamos. Porque Dios nos pedirá cuentas a todos de cómo usamos su palabra. Por supuesto que principalmente a los que más responsabilidades tienen en la iglesia local. Pero porque yo estoy tomando mate con otro hermano, no quiere decir que puedo tomar la palabra de Dios livianamente en ese contexto y sacarla de contexto y aplicarla de una manera que no corresponde. Todos necesitamos ser responsables de trazar con precisión la palabra de verdad. Eso es lo que dice la Escritura. El obrero de Dios debe trazar la palabra con precisión. Debemos, cuando hablamos y enseñamos la palabra, debemos saber que estamos pisando en terreno sólido. Debemos saber leer el mapa hacia dónde tenemos que ir. Porque es mucho el daño que se ocasiona si no se enseña la verdad. Es mucho el daño que se puede hacer. Pero también es mucho el daño cuando se enseña la verdad sin amor. También. La palabra nos dice que ambas tienen que ir juntas. La verdad en amor. Esa es la cajita en la que viene la verdad. En el amor. No usamos la verdad para lastimar. Si la verdad lastima, bueno, no es nuestra responsabilidad.
Pero si nosotros no la presentamos en amor y la estima por causa de que no lo hacemos en amor, ahí sí es nuestra responsabilidad. Entonces siempre debemos velar de enseñar la palabra en amor. Pero la responsabilidad es compartida entre la congregación y los que enseñan la Escritura. El uno debe velar por la eficacia del otro. ¿Qué quiero decir? No solo los que están enseñando la palabra en el contexto de la iglesia deben velar para ser claros y explicar las Escrituras y que la iglesia pueda entender la palabra de Dios, sino que la congregación debe velar de los que enseñan la palabra, enseñen las Escrituras correctamente. Eso es lo que nosotros vemos con los bereanos, la congregación de Berea. Ellos examinaban, escudriñaban las Escrituras que ellos tenían, que era el Antiguo Testamento, para saber si la enseñanza apostólica era conforme a la palabra. Entonces nuestra responsabilidad, y cuando digo nuestra hablo de todos y cada uno de nosotros, es examinar las Escrituras para ver que la enseñanza que se está recibiendo es lo que enseña la palabra de Dios. Es una responsabilidad repartida. De tal manera que todos nosotros debemos tener los mapas abiertos y examinando si estamos yendo en la dirección correcta. Somos todos nosotros llamados a defender el Evangelio de aquellos que quieren desviarse del mismo o restarle importancia. Si hay algo en lo que siempre insistimos, los pastores, es en la unidad del cuerpo. La iglesia debe ser unida porque es el cuerpo de Cristo y Cristo no está dividido contra sí mismo. Pero algo tan importante como eso es que la unidad del cuerpo no es jamás a costa de la verdad bíblica. Nunca. ¿Por qué? Porque toda unidad que parte de dejar la verdad de lado no es una unidad verdadera. No hay unidad. Cuando pensamos en el ecumenismo, que es una unidad a costa de la verdad, eso no es ningún tipo de unidad. La unidad bíblica es una unidad que se basa en la verdad del Evangelio y es sostenida por esa verdad del Evangelio. ¿Por qué nosotros podemos estar unidos cualquiera sea la circunstancia? Porque estamos en la verdad, en Cristo, y tenemos y conocemos la palabra de Dios. Cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, no sirve para nada. Si la iglesia pierde la verdad del Evangelio, ya no se puede considerar una iglesia de Cristo, aunque tenga cultos llenos todos los días. Eso es sumamente importante. Que haya iglesias llenas de gente, con muchos cultos, con un montón de cosas, no es garantía de nada. Cuando la iglesia se aparta del Evangelio y ya no lo predica, y ya no lo enseña, y ya no lo aplica a la vida de la iglesia local, se está empezando a desviar de su propósito. La iglesia es, por definición, la columna y el baluarte de la verdad. Y como iglesia, que son todos los miembros que componen el cuerpo, debemos defender la verdad. Por supuesto que es una responsabilidad primaria de los que lideran la congregación, de los que velan y cuidan la iglesia. Pero no deja de ser una responsabilidad comunitaria el velar por la verdad los unos y los otros. Lutero dijo, es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Cuando Pablo le escribe a Tito, Tito tenía la tarea apostólica, Timoteo tenía una tarea en Éfeso, pero Tito tenía otra en Creta, y era colocar ancianos en las iglesias, establecer pastores en las congregaciones. Y Pablo le da a Timoteo, en nuestro contexto, un requisito que tiene que tener. Y dice, Tito 1:9, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y de refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores,
especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Qué bueno que lo dijo Pablo y no que lo agregamos nosotros. Pablo estaba diciendo que los pastores tienen que retener la enseñanza fiel de la palabra, tienen que exhortar con sana doctrina, tienen que refutar a los que contradicen y a muchos tienen que hacerles callar la boca. ¡Qué fuerte! ¿Pero por qué? ¿Porque el pastor quiere quedar como un genio? No. ¿Por qué? ¿Qué dice? Están trastornando familias enteras. El corazón tiene que ver con que no se lastime el rebaño, que no se lastime la iglesia, que las familias, los matrimonios, las crianzas, las relaciones no se lastimen, no se dañen por una falsa doctrina minando la congregación. Solo el Evangelio hace que toda la iglesia pueda crecer en amor a la imagen de Jesús. Y si se permite, como dice el texto, rebeldes, habladores vanos y engañadores, se está atentando contra las familias de la iglesia local. Y eso no debe ser permitido. No debe ser permitido. Juan Calvino dijo que los pastores deben tener dos varas. Con una guían al rebaño y con la otra alejan a los lobos. No es agradable hacer eso. No es lindo hacer eso. Nosotros hemos experimentado etapas en la iglesia donde hubo que hacer eso. Y nada nos dice que no habrá etapas en la iglesia donde tendremos que volver a hacer eso. Pero es por la salud de la congregación, la salud de la iglesia local. No tiene que ver con los líderes, con los pastores. No tiene que ver con su reputación. Cuando uno examina lo que significa el pastorado en el contexto cultural y social en el cual fue escrito la Escritura, esta metáfora está hablando de un trabajo que nadie quería, de un rol que se desligaba hasta el hijo más pequeño que vaya y que lo haga, como el rey David, por lo que significaba estar a la intemperie día y noche, hacer un montón de cosas. Entonces no estamos hablando, el foco no son los pastores, el foco es cuidar la congregación, el rebaño. Por eso necesitamos más pastores en la iglesia. Necesitamos que el Señor nos dé más ancianos en la iglesia local para esta tarea. Esta es una batalla que librar, pero es una buena batalla. No todas las batallas son buenas, hermanos. La batalla por el color de las cortinas en una iglesia quizá no es la mejor batalla para morir, pero hay buenas batallas. Y la batalla de defender el Evangelio es una batalla digna de que nosotros peleemos, cada uno de nosotros. Es la noble batalla, la batalla por la verdad, por la salvación de las almas, pero es la batalla que se pelea del lado que ya ganó, del lado victorioso. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces nosotros podemos batallar en pos de la verdad, en pos del Evangelio, en pos de la sana doctrina, sabiendo que Jesús está de nuestro lado y que nada va a frenar el avance del Evangelio. Aunque metan a todos los pastores presos, Pablo dijo, la palabra no está presa. Por supuesto que no es fácil, pero debe hacerse en el poder del Espíritu y nutridos por la palabra. Pero es mi responsabilidad, pero también es tu responsabilidad. Timoteo había sido encomendado para esta tarea. Es nuestra responsabilidad batallar en pos de la verdad. Fíjense que Pablo le dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Bueno, ¿qué quiere decir Pablo con esto de las profecías que se hicieron en cuanto a ti? Debemos recordar que estamos en un contexto de primer siglo donde
toda la Escritura no había sido revelada. No tenían el Nuevo Testamento por completo. El ministerio precioso de los profetas era sumamente importante en la iglesia naciente. Lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en otras cartas del Nuevo Testamento, cómo los profetas jugaban un rol sumamente importante en la guía de la iglesia, en la dirección práctica de las congregaciones. ¿Por qué? Porque no estaba la Biblia completa. Entonces había una necesidad del ministerio profético, de que Dios hablara a través de hombres a las congregaciones para darles dirección, porque todavía nuevamente no estaba todo el Nuevo Testamento. Eso lo vemos, por ejemplo, en la iglesia de Antioquía. Cuando nosotros vemos la iglesia local de Antioquía en el libro de los Hechos, se nos dice que en esa iglesia había profetas y maestros. Había pastores y había profetas también. Entonces, se nos dice que ellos adoraban, ayunaban y oraban buscando al Señor, y en medio de ese ayuno y oración el Espíritu Santo les habló y les dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Entonces había un llamado particular que venía en ese momento a través de la guía del Espíritu por medio del ministerio de los profetas. Timoteo había sido llamado de una manera así como Pablo, probablemente. Entonces Timoteo tenía un momento en su vida donde él podía recordar las profecías que se habían hecho en cuanto a él, lo que Dios le había hablado acerca de su llamamiento. Más adelante, Pablo le va a decir a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de las manos del presbiterio, del grupo de ancianos. Entonces la idea es que hay un momento en el llamado de Timoteo, como una ordenación pastoral, si se quiere, donde Timoteo recibe de parte de Dios estas profecías en cuanto a lo que Dios le ha de encargar y el llamado que le ha dado, el don que le ha dado. Y por lo tanto él debe recordar eso y cobrar ánimo y fortalecerse en cuanto a la comisión que tiene por delante. Y Pablo le dice: yo te confío esto conforme a lo que se ha hablado sobre ti, al don que Dios te ha dado, al llamado que Dios te ha dado, particular para Timoteo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, cuando lleguemos a Timoteo capítulo 3, vamos a ver que tanto en Timoteo y Tito, esto ya no es de la misma manera. ¿Por qué? Porque incluso a Timoteo se le dice que el llamado al ministerio no va a venir por una revelación de profetas a la iglesia. El llamado al ministerio va a venir por aquel que anhela obispado en su corazón. Fíjense cómo cambia que los requisitos para los ancianos en las iglesias no es que un profeta hable de parte de Dios llamándolo al ministerio. Es que hay un deseo interno en su corazón de servir a la iglesia en ese rol, de asumir la responsabilidad, de asumir el sacrificio en pos de amar y cuidar al rebaño. El que anhela obispado, buena obra desea hacer, dice Pablo. Y es necesario que se busquen estas características. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar en la Escritura lo que es descriptivo de lo que es prescriptivo. Cuando se nos muestra el llamado de Pablo y Bernabé, cuando se nos habla del llamado de Timoteo, se nos describe algo particular que pasó en un momento particular de la iglesia. Pero cuando se nos prescribe cómo buscar y cómo levantar ancianos, ahí se nos describe buscar el anhelo del llamado interno y las características que debe haber. Fíjense que hay un cambio ahí, es distinto. Por lo tanto, nosotros como iglesia lo que tenemos que buscar es hombres que tengan el deseo interno, el anhelo de servir a la iglesia en este rol, que cumplan las características y que la iglesia pueda reconocer en ellos eso. Y adelante, al ministerio pastoral, a servir a la congregación. Yo mencionaba en el primer culto cómo en momentos difíciles uno puede recordar como pastor el momento que fue ordenado. Uno puede recordar el proceso que se hizo de examinación a la luz de 1 Timoteo 3 y Tito 1 y decir, bueno, a la luz de todo eso yo puedo descansar de que el Espíritu Santo me ha puesto por obispo y no ha sido mi autonombramiento.
y puedo cobrar ánimo, me identifico, puedo fortalecerme para la tarea, porque he sido llamado por Dios a hacer eso. Por lo tanto, Timoteo tenía que pelear la buena batalla sabiendo que había sido apartado y llamado por Dios para esa tarea. Ahora, ¿cómo pelea la buena batalla? ¿Cómo tenía que pelear la buena batalla Timoteo y cómo nosotros debemos pelear la buena batalla? Bueno, una manera la acabamos de ver, defendiendo el Evangelio, guardando la fe. Ahora, la segunda, y quizá la que menos énfasis se hace muchas veces, pero que yo quiero enfatizar mucho hoy, es viviendo el Evangelio. ¿Cómo se pelea la buena batalla? Bueno, de dos maneras, dos caras de la misma moneda. Defendiendo el Evangelio y viviendo el Evangelio. Y ese es el segundo punto. El primero fue, debemos defender la verdad del Evangelio, y el segundo es, debemos vivir la verdad del Evangelio. La ortodoxia es tan importante como la ortopraxia. La buena doctrina es tan importante como la buena práctica de esa doctrina. Ambas cosas tienen que existir. Quizá nosotros podemos ir a un médico que nos dé un tratamiento para una enfermedad o para mejorar nuestra salud, mientras él luego vive de una manera nociva con su salud, no cuidándose, pero como que no nos afecta. Porque, ¿qué es lo que nosotros necesitamos de ese médico? Bueno, no necesitamos saber su vida, no necesitamos saber si él se cuida o no se cuida, necesitamos su conocimiento intelectual y académico de la medicina para que él me pueda decir cómo yo puedo mejorar. Ahora bien, los pastores o servidores en la iglesia no pueden cometer semejante pecado. No puede ser así. No se puede enseñar el Evangelio con la autoridad bíblica y con la bendición de Dios si no se está viviendo con una buena conciencia a la luz del Evangelio. Guardando la fe y una buena conciencia. ¿Cómo se pelea la buena batalla? Ahí está. Esto es importantísimo, hermanos. Yo no puedo enseñar el Evangelio, defender la fe con autoridad bíblica y con la bendición de Dios si no estoy viviendo con una buena conciencia a la luz de ese Evangelio que enseño y que predico, y eso aplica a todos y cada uno de nosotros. Timoteo debe pelear la buena batalla en la ortodoxia. O sea, Timoteo debe pelear la buena batalla en mantener el Evangelio, a este Cristo y este crucificado, y poder trazar con exactitud la doctrina bíblica. Pero Timoteo también debe ganar la batalla, no solo en la ortodoxia, sino en la ortopraxia. Timoteo debe ganar la batalla en ser un ejemplo de lo que él predica. Timoteo debe ganar la batalla, no solo intelectual y teológicamente, sino en la manera en que vive. Y eso es cómo debemos nosotros pelear la buena batalla. Porque el problema muchas veces con nosotros, y mucho más al asistir a una iglesia donde se predica la palabra, es que no tengamos problemas en defender la fe. El problema viene en vivirla, en que el conocimiento de mi mente haga contacto con mi corazón y lo transforme. Eso es otra cosa aparte. La teología se puede aprender como cualquier otra rama del conocimiento, sentándose con una buena bibliografía, unos buenos libros, pero aplicar eso a la manera de vivir, eso es imposible si no hay vida nueva, vida espiritual, nueva vida, poder del Espíritu Santo. Es imposible si no.
Por eso tenemos teólogos fantásticos, eruditos en griego, en hebreo y en todo lo que se imaginen, que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo. Debemos pelear la buena batalla en la doctrina corriente, en la doctrina correcta, pero sí también en la práctica correcta. Debemos guardar la sana doctrina y vivir la sana doctrina. Si una persona sabe de sana doctrina, pero no vive a la luz de eso, es un hipócrita y no puede ser un maestro de la palabra de Dios. No puede serlo. Es importante entender que no estamos diciendo que la persona no peque. Nunca hay que dejar de lado otras doctrinas bíblicas para enfatizar una. Todo tiene coherencia y habita juntamente. Entonces lo que no estamos diciendo es que la persona sea ahora impecable o que la persona sea glorificada o semi-glorificada. No. Cualquier persona que enseña la Escritura es pecador, porque de otra manera no pudiera haber sido salvado. Entonces, lo que necesitamos entender es que la sana doctrina también nos dice cómo tratar con el pecado, confesándonos, apartándonos, y el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Pero lo que sí estamos diciendo es que no puede haber alguien que esté enseñando las Escrituras y que tenga una doble vida, que tenga una vida hipócrita. No puede nunca verter la misma fuente agua dulce y agua amarga. Eso no es correcto. Por eso nosotros tenemos el deber, cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros maneja la palabra de Dios en sus diferentes contextos, ya sea en el hogar con mi familia, ya sea enseñándole a mi esposa o a mis hijos, hablando en el camino o en cualquier lugar que estemos, o hablando con el compañero de trabajo, o hablando con el vecino tomando mate de la palabra de Dios. ¿Es la buena conciencia algo que acompaña tu buena teología? ¿Es la buena práctica algo que acompaña tu buena teología? ¿Es tu vida una ejemplificación de la enseñanza que predicas o que enseñas? Los falsos maestros se caracterizan por algo. En el pasado y hoy son inmorales. Son inmorales. Y esa es la consecuencia lógica de su falsa enseñanza. Porque si solo el Evangelio nos salva y nos santifica, apartarnos del Evangelio es apartarnos de la verdadera salvación y la verdadera santificación. Ahora, la marca de autenticidad de un verdadero maestro bíblico es su obediencia. No perfecta, pero su obediencia real. Hay una coherencia con su vida y con su enseñanza. Hay una coherencia. No están divorciadas. No están una acá y otra acá. Están coherentes, están unidos. Están unidos. Hay una realidad de que esa persona vive una buena conciencia a la luz de la palabra de Dios. Por su gracia, Dios lo sigue haciendo cada vez más como Cristo y el Evangelio tiene un impacto en su corazón y en su manera de vivir. Así debería ser para cada uno de los que afirman ser cristianos acá, que aman la palabra de Dios y que la defienden. La pregunta es, ¿vives lo que defiendes? ¿Defiendes la verdad? Nadie vaya a decir una herejía en mi casa. Pero luego niegas la verdad con tu manera de vivir. Amas la palabra de Dios, pero luego no quieres obedecerla. Es más común de lo que pensamos. Amo las Escrituras, amo la palabra de Dios, pero no quiero amar a mi esposa y mi familia. No quiero sacrificarme por otros. Amo la palabra, pero no quiero someterme a mi esposo. Amo la palabra, pero no quiero perdonar a mi hermano. Pero amo la palabra. No amas nada. ¿Por qué? Porque podemos amar la teología y no amar a Dios. Jesús dijo que aquel que le ama obedece su palabra. Jesús no dijo que aquel que le ama debe conocer
el calvinismo o las doctrinas de la gracia o la reforma o todos los reformadores y sus nombres, sino que el que le ama obedece la palabra. Hermanos, un cristiano, una cristiana, puede no tener ni la más remota idea en toda su vida de quién fue Martín Lutero o Juan Calvino, pero amar a Dios y obedecer su palabra. No desviemos la conversación. Es una buena teología bíblica acompañada de una buena conciencia, de una vida que refleje conocer a Jesús. Lo más importante es conocer la verdad y vivirla, vivir a la luz del Evangelio que conocemos. Hermanos, eso es caminar en una buena conciencia. Es cuando hay paz entre el conocimiento de la verdad y la práctica de la verdad. Hay paz entre ellas. No están disociadas. A veces podemos cometer el error de pensar que porque nuestra confesión de fe mental está intacta, entonces estamos bien. Y quizá nuestro barco está yendo para otro lado. No sabemos todo el mapa de memoria, pero el barco está yendo para otro lado. Hay que examinar cómo vivimos lo que creemos, porque lo que vivimos es lo que creemos verdaderamente. No confiemos simplemente en un conocimiento mental si no hay una evidencia en la vida. ¿Cuándo fue la última vez que frenamos y dijimos, Señor, ¿qué debo cambiar en esta área a la luz de tu palabra? ¿Cómo debo cambiar en mi matrimonio, en mi crianza? ¿Cómo debo ser para ser más como Cristo? No simplemente saberlo, sino vivirlo. Se dice que un día el predicador Charles Spurgeon, el inglés, iba caminando por la calle y en una vereda se encuentra con un vagabundo que estaba ebrio. Y el vagabundo lo reconoce y le grita, Spurgeon, pastor, 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 pastor. Yo soy un convertido suyo, le dice Spurgeon. Yo soy un convertido suyo. A lo que Spurgeon le contesta, probablemente seas un convertido mío, pero no de Cristo. Y el punto es el fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Cómo estás viviendo la fe que proclamas tener? El apóstol Juan nos dice lo siguiente: en esto sabemos que le hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Fíjense que Juan no dice, en esto sabemos si le conocemos, en que conocemos sus mandamientos. El diablo conoce la Biblia mejor que nosotros. Está apuntando a si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Por qué? Porque no se puede andar como él anduvo si no ha nacido de nuevo. Se puede conocer mucho de la Biblia sin haber nacido de nuevo, pero es imposible ser como Jesús si no has nacido de nuevo. Es imposible. Entonces, ¿cómo peleamos la batalla, hermanos? ¿Cómo peleamos la buena batalla? Debemos defender la sana doctrina, pero debemos vivir la sana doctrina. Imaginémonos que alguien golpea la puerta de la casa de Johnny y Johnny sale a atenderlo. Y de repente se encuentra con un hombre todo muy desnutrido, demacrado, que
Johnny piensa que se le va a caer a los pies cuando le abre la puerta. ¿Y qué imagina? Bueno, este hombre debe necesitar alimento, debe estar hambriento. Ahora el hombre le dice, con sus pocas fuerzas, a Johnny y le explica que él está vendiendo un complejo nutricional para el aumento de peso y el fortalecimiento del cuerpo. Johnny dirá, pero este hombre está loco. ¿Acaso no está consumiendo su propio producto? Así luce cuando nosotros queremos hablar del Evangelio pero no lo vivimos. Cuando le queremos hablar de las verdades de la palabra de Dios a otro, pero él nos ve inconsistentes con eso, incongruentes con esa verdad. No solo debemos tener la vacuna correcta para usar una ilustración contemporánea, sino debemos aplicarnos esa vacuna. Si no la aplicamos, no va a producir lo que debe producir. Ahora, si nosotros sabemos entonces que pelear la buena batalla es guardar la sana doctrina, pero vivir la sana doctrina, ¿qué pasa si alguno de acá dice, ¿y si no quiero hacerlo? Bueno, ese es el tercer punto. Debemos considerar a los que rechazan hacerlo. Y eso es lo que Pablo nos dice acá. Fíjense, que pelees la buena batalla guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. ¿Recuerdan cuando les dije que se guarden la palabra algunos en la mente? Los algunos que Pablo está hablando son los falsos maestros. Ellos rechazaron la buena conciencia y naufragaron en cuanto a la fe. Ese es el triste final del Titanic. Tenía todo para ser el mejor y el más lujoso, pero terminó naufragando por un error de maniobra a tiempo y chocando contra un iceberg. Hermanos, préstenme toda su atención. No es lo importante cómo empezamos nuestra vida cristiana. No es lo más importante cómo empezamos a servir al Señor en el área en que estamos sirviendo. Lo importante, hermanos, no es cómo empezamos, lo importante es cómo terminamos. Cualquiera puede empezar bien. Tenemos un dicho, toda escoba nueva barre bien. ¿Cómo se ve realmente el tema? Cuando pasa el tiempo, cuando pasan las pruebas, las tribulaciones. ¿Cómo terminamos la carrera? Esto es una lección que vemos en todas las Escrituras. Tenemos a los sacerdotes hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Tenemos al rey Saúl. Tenemos a Judas. Y tenemos a Demas como ejemplos. Demas, colaborador del Evangelio en los viajes misioneros de Pablo, y en 2 de Timoteo, cuando todo estaba yendo a que las papas queman, como decimos, habiendo amado al mundo presente, abandonó a Pablo. No es como empezamos la carrera lo que nos habla acerca de nosotros. Lo que más nos habla acerca de alguien no es cómo empieza, sino cómo termina la carrera. Es ahí. Lo mismo había pasado con Himeneo y Alejandro. Probablemente estos líderes, estos ancianos de la iglesia caminaron bien al principio como líderes en Éfeso. Si nosotros pensamos en Hechos 20, Pablo llama a los ancianos, al cuerpo de pastores de la iglesia de Éfeso, a la costa para despedirse de ellos porque no los iba a volver a ver. Probablemente Alejandro y Himeneo estuvieron ahí. Probablemente Alejandro y Himeneo escucharon las advertencias de Pablo sobre cuidar el rebaño, porque entre vosotros se va a levantar lobos rapaces que no lo perdonarán al rebaño. Pero en algún punto del camino, Himeneo y Alejandro abandonaron la buena conciencia. Hermanos, esta es la progresión, y esto es sumamente importante. Esta es la progresión que hace Pablo. Pablo no dice que abandonaron primero la ortodoxia. Pablo no dice que abandonaron primero la buena teología.
Pablo dice que lo que primero rechazaron fue la buena conciencia, el vivir a la luz de eso. Eso es lo primero que rechazaron. Esa es la consecuencia, naufragar por la fe. Pero el primer paso que se dio no fue a la herejía. El primer paso que se dio fue a la desobediencia. Fue a no vivir, a no ser congruentes entre la fe y la práctica, entre la fe y la vida. Porque uno puede estar muy consciente y muy contento en que su teología bíblica no ha cambiado y es muy ortodoxa, pero fijarse en eso y no darse cuenta que su práctica empezó a irse para otro lado. Y cuando la buena conciencia se termina, ¿qué dice Pablo que sigue? Que la fe naufraga. Entonces no mires tu confesión de fe mental para encontrar seguridad de que estás peleando bien la buena batalla. Mira cómo vives lo que quieres, lo que crees que crees. Mira cómo vives. Porque eso es lo que nos va a hablar más acerca de dónde estamos. Pablo nos dice el texto que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La idea de este lenguaje es el mismo que en 1 Corintios 5. La idea es la excomunión. Los excomulgó de la iglesia, los sacó de la comunión de la iglesia local de Éfeso a estos dos ancianos con la autoridad apostólica que Pablo tenía. Los dejó fuera de la comunidad de la iglesia donde se vive el reino de Dios, donde se vive con las leyes del reino de Dios, donde están los ciudadanos del reino de Dios, y los dejó fuera de la protección del cuerpo, los dejó donde gobierna Satanás. Y ya no gozan de la protección y el cuidado de estar en la iglesia local. Esa es la idea. La idea es no que ellos dejaron de ser salvos, porque ningún hombre tiene la autoridad para hacer eso, pero evidenciaron que no había vida nueva realmente en ellos, y Pablo los excomulgó de la iglesia para que no dañaran más a la iglesia local. Los quitó de la comunión. Calvino dice lo siguiente sobre eso: no importa el grado de perversidad que ellos se entreguen, las puertas se les cerrarán para que no contaminen el rebaño. Porque el mayor daño que pueden causar los hombres perversos es cuando se juntan con los demás bajo el pretexto de tener la misma fe. Fin de la cita. O sea, hay que cortar la infección y hay que erradicar el cuerpo infectado. ¿Por qué? Porque incluso los incrédulos que se congregan con la iglesia son beneficiados por estar con la iglesia. Son beneficiados por la luz que reciben, son beneficiados por el cuidado de los hermanos, por el amor de la iglesia local. Tienen cierto grado de protección, pero al estar fuera de la iglesia de Cristo, en el mundo bajo el gobierno del maligno, están expuestos a diferentes peligros. Pero la idea de disciplina es la idea de restauración. El deseo de la disciplina, el final feliz de la disciplina es el arrepentimiento de la persona, que vuelva a los pies de Cristo. Pablo utiliza una palabra acá para que aprendan a no blasfemar, es decir, a no hablar mal en contra de Dios. Dice, esa palabra para que aprendan tiene la idea de un aprendizaje que viene por medio de la disciplina, de la corrección. El deseo de Pablo es que al expulsar a Himeneo y Alejandro, ellos puedan ver la gravedad de su error y puedan volver a la iglesia en arrepentimiento y fe verdadera. Hermanos, quiero hacer un paréntesis acá. Hicimos un énfasis en vigilar la práctica antes de confiar en la doctrina, ¿verdad? ¿Por qué insistimos tanto en que cada uno de ustedes congregue cada domingo? ¿Por qué insistimos tanto en eso? ¿Por qué? Porque no hacerlo significa no congregando, pudiendo congregar, sacamos de lado situaciones de salud, etc. No congregar, pudiendo congregar,
nos habla de alguien que ha comenzado en su ortopraxia, en su práctica de la fe, a desviarse. Alguien que ha empezado a desviarse de Dios. Y cuando uno habla con una persona que ha dejado de congregar, le va a dar 150.000 excusas. Y le va a decir, no, pero yo sé que está mal que yo no congregue. No, pero yo sé que el día del domingo es el día del Señor. No, pero yo sé que la palabra dice que debo congregarme. Yo sé los beneficios de congregar. Yo sigo leyendo mi Biblia y orando. Yo sé. Y eso lo que nos delata es que no es un problema de conocimiento. No está el problema en la buena teología. El problema está en que ha dejado de ser congruente con eso. Ha dejado de ser consistente con eso. Se ha deslizado de la buena conciencia. ¿Por qué? Porque sabiendo lo bueno no lo hace. Porque sabiendo lo que Dios espera, no lo hace. ¿Y qué sucede cuando uno hace eso? Uno está yendo en contra de su conciencia. Y ya uno no está guardando la buena conciencia. Y si uno persevera en eso y sigue en ese camino en otras áreas de la vida también, lo último que va a pasar es que va a terminar naufragando en cuanto a la fe. Por eso es una advertencia, por eso debemos considerar lo que vemos en este pasaje. Las personas que dejan de obedecer a Dios no es por falta de conocimiento, es por falta de voluntad obediente, por falta de querer obedecer la palabra de Dios. Y finalmente, eso puede mostrar que en el corazón nunca hubo un nuevo nacimiento. Por eso nosotros insistimos tanto en que no se descuide ninguna de las dos, ni la buena teología, pero tampoco la buena práctica. Porque ahí esa buena conciencia, cuando se empieza a aflojar, ahí comienza todo lo demás. Hendriksen dice lo siguiente: el cristiano debe ser al mismo tiempo un buen soldado y un buen marinero. Ahora bien, dice, un buen marinero no quita o desecha el timón del barco. La buena conciencia, la que obedece los dictados de la palabra en la forma que el Espíritu le aplica al corazón, es el timón que guía la nave del creyente hacia el puerto seguro del descanso eterno. Pero ciertos individuos, como los herejes efesios, han desechado el timón. El resultado inevitable fue que en cuanto a su fe, la verdad que habían profesado en sus labios, el nombre de Cristo que habían adoptado, sufrieron naufragio. Y si aún un naufragio literal es doloroso, como Pablo había experimentado, cuánto más el naufragio espiritual. Fin de la cita. ¿Ven cómo funciona? Primero desecho la obediencia a la palabra y luego desecho la palabra de Dios. Pablo dice lo siguiente en 2 de Timoteo 4: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Hermanos, qué precioso en nuestros últimos días que podamos decir eso. Por la gracia de Dios, que hemos peleado la buena batalla, que hemos guardado la fe, pero también que hemos guardado una buena conciencia en obediencia a la palabra de Dios. Y Pablo dice, y en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Pablo terminó la carrera, Pablo peleó la buena batalla, Pablo guardó la fe. Y hermanos, esa debe ser nuestra meta en Cristo. Esa debe ser nuestra meta en Cristo. ¿Cuántos testimonios tenemos de personas que comenzaron bien y luego terminaron naufragando en cuanto a la fe? No hay que estar mucho tiempo en el cristianismo para ver eso. No comenzaron perdiendo su ortodoxia, comenzaron perdiendo su buena conciencia. Se deslizaron en el pecado de distintas maneras
Lo primero que rechazaron los falsos maestros fue vivir a la luz del Evangelio y luego terminaron desechando también el Evangelio y entregándose a diferentes doctrinas de las que habían abrazado en el principio. Naufragaron en el error, y cuando se naufraga en el error, nadie sabe, solo Dios, si hay un camino de regreso. Por eso comencé diciendo que ninguno de nosotros tenga un alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Que ninguno de nosotros diga, eso a mí no me va a pasar. Sino que con temor y temblor vivamos dependiendo del Espíritu de Dios, dependiendo de la gracia de Dios, meditando en el Evangelio y en nuestra constante necesidad de que Dios nos dé lo que necesitamos para cada día. Y roguemos, hermanos, roguemos al Señor en oración: Señor, permíteme guardar la fe y una buena conciencia hasta que termine la carrera para tu gloria, porque Él es digno. Y si, hermano o hermana, no has estado viviendo así, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque el Señor está para perdonar nuestros pecados. Él está hoy para que nosotros vengamos a Él en confesión y arrepentimiento, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero no perseveres en esa actitud. No perseveres en esa actitud. Te lo ruego, no perseveres en esa actitud, porque no sabes en qué momento podés naufragar. Y si hay alguien entre nosotros que no es creyente, que no vives la verdad porque no conoces la verdad, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y en este mismo momento Él puede salvarte con gozo y alegría si vienes a Él en arrepentimiento y fe. No tienes por qué naufragar por la eternidad. Puedes venir a Jesucristo, el capitán del barco de la iglesia, y Él te va a recibir en un barco que jamás va a naufragar. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que bendigas este tiempo y que bendigas, Señor, a medida que preparamos nuestros corazones para participar de la cena del Señor. Oramos, Señor, que nos permitas vivir la verdad que afirmamos creer, Señor, porque esa es la única seguridad que podemos tener de que estamos, Señor, realmente creyendo esa verdad. Padre, que ninguno de la iglesia bíblica de Citibel, y te lo ruego, Señor, como su pastor, te lo ruego, que ninguno de ellos, ni yo, caigamos en el error de naufragar en la fe, porque comenzamos naufragando en la buena conciencia. Yo te ruego, Señor, por la gracia que hay en Jesús, de que nos concedas eso a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén y amén.